Buenas noches, profesor. Somos el grupo 10. Nuestro grupo está conformado por Alison Díaz, Cristina Durán y quienes habla Lorraine Lazo. El tema que hemos elegido para nuestro artículo de investigación es la educación a distancia en los estudiantes universitarios de Lima Metropolitana en los años 2022 al 2024. Nosotros hemos considerado como ejes temáticos la estabilidad emocional, el rendimiento académico y el uso de plataformas educativas. Nuestro objetivo principal es el poder analizar cómo esta modalidad afecta en el bienestar emocional y en el desempeño académico de los estudiantes. Se utilizó una metodología cualitativa basada en la revisión de la literatura académica, centrándonos en los temas de estabilidad emocional, rendimiento académico y el uso de plataformas educativas. Adicional a ello, también hemos utilizado lo que es una entrevista a dos estudiantes universitarios. Los hallazgos revelan efectos tantos positivos como negativos. Esta modalidad fomenta lo que es la flexibilidad y también la autonomía, pero también genera desafíos como el aislamiento social y el estrés. Se concluyó que la educación a distancia es una herramienta muy útil, pero dentro de un contexto de emergencia siempre y cuando esto depende mucho de los factores como el soporte emocional y accesos de recursos tecnológicos. Este estudio aborda cómo la educación a distancia se consolidó durante la pandemia del COVID-19, eh, impactando lo que es la estabilidad emocional y el rendimiento académico. La investigación tiene un objetivo principal que es el poder analizar los efectos de la educación a distancia en los estudiantes. Nosotros nos hemos enfocado en tres aspectos. El primero es el poder identificar los retos emocionales que están vinculadas con esta modalidad. Eh, Segundo, el poder evaluar el desempeño académico en función a los recursos tecnológicos. Y tercero, el poder explorar las estrategias de adaptación utilizadas por los estudiantes. Este estudio emplea lo que es un enfoque cualitativo, sustentándose en lo que es la revisión literaria de los tres ejes que mencioné al inicio y también en las entrevistas que hemos realizado a estudiantes. Los hallazgos revelan que la educación a distancia genera oportunidades como desafíos. En las oportunidades se destaca mucho lo que es la flexibilidad en la gestión de horarios y el desarrollo de habilidades tecnológicas. En desafíos encontramos a lo que es el aislamiento social, a la sobrecarga emocional y al estrés. Se concluye que la efectividad de esta modalidad depende mucho del equilibrio que puede haber entre lo emocional, el acceso a tecnologías y los elementos que garantizan una buena experiencia para los estudiantes. Ahora le doy paso a mi compañera Alison que les va a hablar acerca del marco teórico. Buenas noches, profesor. Bueno, yo le voy a hablar sobre los ejes que nosotros hemos podido ver en esta investigación. Le voy a hablar más sobre lo que es las teorías, los conceptos. Bueno, en primer lugar, lo que es educación a distancia. Este está potenciado por plataformas digitales. Este ha ganado bastante relevancia, especialmente desde la pandemia. Como una respuesta ante estas limitaciones geográficas y temporales del aprendizaje tradicional, esta modalidad ofrece oportunidades de acceso al conocimiento, pero también presenta varios desafíos, ¿no? Como la desigualdad en el acceso a la tecnología, especialmente en áreas menos favorecidas. Además, la dependencia de herramientas digitales exige una capacitación adecuada tanto para estudiantes y docentes. Respecto a lo que es estabilidad emocional, la educación a distancia ha generado nuevos retos como el aislamiento social.
que afecta el bienestar emocional de estudiantes y intensificando lo que es la ansiedad y el estrés. La falta de interacción física y también la sobrecarga tecnológica han contribuido a lo que es la fatiga digital, reduciendo la motivación y la productividad. No obstante, esta modalidad también ofrece oportunidades para desarrollar resiliencia emocional, ayudando a estudiantes a adaptarse y superar adversidades. Finalmente, lo que es el rendimiento académico en educación a distancia va a depender del acceso a tecnologías adecuadas, la calidad de las plataformas de aprendizaje y también el desarrollo de habilidades de gestión del tiempo y la autonomía por parte de los estudiantes. Estas competencias no solo mejoran el rendimiento académico, sino que también fomentan habilidades transferibles claves para lo que es nuestro futuro y el futuro de los estudiantes. Bueno, respecto a lo que es la metodología, el objetivo de este estudio es analizar el impacto de la educación a distancia en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana entre el 2022 y 2024, enfocándose en una relación con la estabilidad emocional y el rendimiento académico. Se trata de una investigación cualitativa de enfoque interpretativo respaldada por una revisión de literatura académica sobre estos temas, utilizando artículos científicos de bases como Scopus y Web of Science, seleccionados entre 2020 y 2024 a través de un análisis crítico que identificaron tendencias, retos y también oportunidades de educación a distancia en ese contexto, ¿no? Además, se han realizado entrevistas profundas con dos estudiantes seleccionados mediante muestreo intencional, lo que permitió explorar experiencias personales respecto a lo que es el impacto emocional y académico de esta modalidad. El estudio se limita en los años 2022 y 2024 en contexto de Lima Metropolitana, lo que facilita un análisis específico de las características tecnológicas y sociales de esta población proporcionada por insights relevantes para el diseño de políticas educativas. Le doy el pase a mi compañera Cristina. Buenas noches, profesor. Yo les voy a hablar acerca del capítulo 3, resultados y discusión. Bueno, como resultados, en el primer eje de educación a distancia, las entrevistas dan como resultados experiencias mixtas con respecto a la modalidad de educación a distancia, donde los entrevistados indican que existen ventajas como grandes desafíos. Una ventaja que destaca es la flexibilidad, ya que tienen la capacidad de poder organizar su tiempo de estudio de acuerdo a sus responsabilidades personales y laborales. El primer entrevistado destacó que la modalidad a distancia le brinda flexibilidad de gestionar sus tiempos entre el trabajo, el estudio y su vida personal. Este beneficio es netamente valorado para las estudiantes que tienen horarios laborales demandantes o responsabilidades familiares. También valoran la oportunidad de revisar las clases grabadas y el material asíncrono que las universidades brindan y lo puedan revisar en su propio ritmo y sin presión a un horario rígido. Sin embargo, también señalan importantes limitaciones, entre ellas la falta de interacción social y la sensación de desconexión que se experimenta en comparación a la educación presencial. Em, el segundo participante mencionó que la falta de interacción cara a cara genera una sensación de aislamiento. Este sentimiento de desconexión no solamente puede afectar la motivación de los estudiantes, sino también la capacidad para establecer vínculos con sus compañeros y los docentes. La ausencia de las interacciones espontáneas y dinámicas grupales propias de un aula física dificulta la creación de un sentido em, de comunidad, algo que es fundamental para el aprendizaje colaborativo. Además, esta desconexión puede aumentar el sentimiento de soledad, especialmente para aquellos estudiantes que no poseen o no tienen una red de apoyo emocional en casa, ya sea familiar o también social. En general, los participantes de las entrevistas consideran que la educación a distancia facilita el acceso al conocimiento, pero reconocen que su efectividad depende del contexto, la infraestructura tecnológica y la habilidad para que los docentes puedan conectar con los estudiantes. En cuanto a la estabilidad emocional, el primer entrevistado reportó una alta experiencia positiva en cuanto a su estabilidad emocional, ya que durante este proceso de la modalidad de estudio a distancia, señaló que la flexibilidad, como la había mencionado, fue una gran virtud
ya que pudo él organizar sus tiempos y cumplir con sus responsabilidades personales y académicas. Además, destacó que la posibilidad de poder revisar las clases grabadas, el material asíncrono, las videoconferencias, en el tiempo que él lo decida y no en el tiempo real de la clase, pues le suma a que él pueda retroalimentarse y así poder cumplir con sus ya sea tareas y o trabajos. En constante, el segundo entrevistado experimenta un nivel considerable más alto de estrés debido a la combinación de la educación a distancia y las exigencias de su vida personal y profesional. Este entrevistado menciona que, si bien es cierto, existe la flexibilidad de la modalidad a distancia, les sirve y les es útil, pero la sobrecarga de sus responsabilidades, el trabajo y el estudio y su vida personal aumentó significativamente también su nivel de ansiedad, ¿no? La falta de interacción social también, como ya lo mencioné, fue otro factor clave para que contribuya y aumente con su estrés, subrayando que el aislamiento social y la educación a distancia pueden generar de por sí ansiedad y desconexión. En cuanto al eje de rendimiento académico, el primer entrevistado reportó una experiencia positiva en cuanto a su rendimiento académico, pues a él la modalidad a distancia sí le resulta, ¿no? Sus palabras fueron: considero que mi rendimiento mejoró y se vio reflejado en mis notas. Bueno, este testimonio resalta que la flexibilidad de la educación a distancia le permite a él una mayor dedicación a sus estudios, lo que resulta una mejora para su rendimiento. El entrevistado destaca también que la autonomía que le otorga esta modalidad le permite gestionar su tiempo y aprender a su propio ritmo. Este tipo de aprendizaje autodirigido ha sido asociado con un mejor rendimiento académico, ya que los estudiantes tienen la oportunidad de poder profundizar los temas y repasar los contenidos según sus necesidades y sus dudas con respecto a algún tema que les haya podido no quedar en claro. Además, el primer entrevistado menciona que las clases grabadas son una gran herramienta para su rendimiento académico. Considera que las grabaciones y los materiales asíncronos, como ya lo había mencionado, brindan una gran ventaja para un aprendizaje autónomo, sin presiones a que todo tenga que ser captado en el mismo momento de que es una clase virtual en vivo. Por otro lado, tenemos al entrevistado número 2, que experimenta ciertas dificultades para su rendimiento académico. El entrevistado comenta que el estrés y las distracciones externas fueron factores determinantes que afectaron su capacidad para aprovechar al máximo las clases virtuales. La dificultad para mantener la atención en clases y la falta de interacción refleja un gran desafío que enfrentan muchos estudiantes al intentar balancear múltiples responsabilidades, lo cual puede poner en riesgo su desempeño. De esta manera, no contar con una rutina o un estudio o un horario estructurado no permite que el estudiante se pueda enfocar netamente en el tiempo propuesto que se lo propone. Sin embargo, el segundo entrevistado también destaca que la modalidad a distancia y las clases grabadas como el material asíncrono son una gran herramienta para que ellos puedan nuevamente poder visualizarlo y les permita nuevamente poder retroalimentarse de dicha información, ¿no? Y bueno, al momento de repasar la información procesada sea más efectiva. En cuanto al tema de discusión y al impacto de la educación a distancia, los entrevistados en sí coinciden que la flexibilidad es una de las principales ventajas de la educación a distancia. Tanto el entrevistado número 1, que destaca que puede organizar su tiempo en cuanto a estudios, trabajo y vida personal, indica que es un factor clave que favoreció su experiencia. De manera similar, el entrevistado número 2 también reconoció que la modalidad a distancia le permite gestionar sus tiempos. Destacó que también dependía de su capacidad para mantener la motivación. Esta percepción de flexibilidad es coherente con los estudios de Kuhn 2023, quien afirma que la flexibilidad de la educación a distancia favorece a los estudiantes con múltiples responsabilidades y permite adaptarles el tiempo de estudio a circunstancias personales. Sin embargo, ambos estudiantes también señalaron que la falta de interacción social es un gran desafío. El entrevistado número 2, sobre todo, expresó que la experiencia de no contar
con ir a clases presenciales y no tener un cara a cara, ya sea con el docente o con el estudiante, pues presenta una sensación de aislamiento, lo que puede afectar su experiencia académica, ¿no? Este hallazgo es conscientemente con los resultados de Thompson 2024, quien argumenta que la interacción en el aula presencial fomenta un sentido de comunidad y conexión que es difícil de poder replicar en entornos virtuales. A pesar de estos estudios, como el de Loop 2024, han sugerido que el uso de las plataformas interactivas y las herramientas colaborativas pueden ayudar a mitigar el aislamiento y ofrecer oportunidades para la participación activa. En cuanto al impacto de la estabilidad emocional, bueno, aquí se puede observar las significativas em, diferencias entre ambos entrevistados, ¿no? El primer entrevistado nos detalla su experiencia positiva, mencionando que la flexibilidad de la modalidad le permitió poder gestionar mejor su tiempo y reducir el estrés, ya que alcanzaba sus objetivos académicos. Bueno, este hallazgo es consistentemente con la investigación de Dialog 2023, quien destaca que el control sobre el propio horario de estudio promueve una mayor resiliencia emocional y ayuda a reducir la ansiedad de estudiantes de educación a distancia. Por otro lado, tenemos al entrevistado número 2, quien experimenta un alto nivel de estrés debido a la sobrecarga de responsabilidades, ya sea laborales, académicas o personales, ¿no? Este entrevistado sí sintió particularmente un alto nivel de estrés por la falta de interacción social, lo que le hizo desconectar muchas veces y generar mucha ansiedad, ¿no? Esta experiencia alineada con la teoría de la sobrecarga de trabajo o estrés multitarea, donde los estudiantes que enfrentan múltiples responsabilidades en un entorno de aprendizaje virtual experimentan mayor agotamiento físico y emocionalmente, ¿no? Según Pérez 2021. Además, la soledad académica y la sensación del aislamiento fueron factores claves que contribuyeron al estrés, lo que resalta la importancia de contar con un apoyo emocional adecuado para los estudiantes de esta modalidad. Y bueno, finalmente en relación con el rendimiento académico, en cuanto al rendimiento académico, los entrevistados presentaron experiencias contrastes nuevamente. El entrevistado número 1 experimentó una mejor significativa para su rendimiento académico, lo cual atribuyó a la flexibilidad, lo que le permitió dedicar más tiempo a sus estudios y la autonomía que le proporcionó esta modalidad, ¿no? El aumento en el rendimiento es coherente con estudios como lo dice Barrientos 2022, quienes sostienen que la educación a distancia puede mejorar el rendimiento académico si los estudiantes tienen la oportunidad de poder gestionar su tiempo de manera independiente, ya que les permite repasar los contenidos a su propio ritmo. En contraste, el entrevistado número 2 experimentó totalmente mayores dificultades en su rendimiento académico, ¿no? Debido a las distracciones y a la falta de interacción directa con los compañeros y el docente. Sin embargo, reconoció que aún con estas negativas, pues las clases grabadas le ofrecieron una gran ventaja, permitiéndole poder repasar los contenidos y superar las barreras de tiempo, ¿no? Em, este testimonio es consistente con los hallazgos de Arellanos 2023, quienes concluyen que las grabaciones de clases en modalidad asíncrona son una herramienta muy útil para enfrentar las dificultades del tiempo, ya que les permite revisar los materiales en el horario que ellos deseen. Además, la fatiga digital y la falta de conexión emocional en la modalidad de estancia puede influir negativamente en el rendimiento. Le doy el paso a mi compañera Lorraine. Sí. Respecto a las conclusiones, la educación a distancia ha sido fundamental durante las emergencias como la pandemia, permitiendo lo que es la continuidad del aprendizaje a pesar de los desafíos como el estrés, el aislamiento social y las brechas tecnológicas. Esto ha promovido habilidades claves para el ámbito laboral, como la autonomía en la gestión de tiempos y el aprendizaje independiente. Sin embargo, el bienestar emocional de los estudiantes depende de la capacidad
para poder adaptarse a cambios abruptos y mantener la motivación, siendo el aislamiento un factor negativo en la interacción y en la experiencia universitaria. El rendimiento académico en esta modalidad puede ser positivo si es que se cumplen ciertas condiciones como el acceso a tecnologías adecuada, a habilidades de autorregulación y a un uso muy eficiente de las plataformas digitales. Por último, la educación a distancia es efectiva siempre que los estudiantes asuman una responsabilidad de su aprendizaje y desarrollen las competencias necesarias para poder enfrentar estos desafíos. Muchas gracias.